Estimadas amigas, estimados amigos, estamos de nuevo con ustedes en Las Cosas Como Son. Me acompaña hoy día Teresa Tovar y estamos discutiendo el tema de educación. Hemos visto cómo en la educación primaria el tema de la educación bilingüe y en una perspectiva claramente intercultural es muy importante por las características del país que somos. Y eso es como un piso necesario para mejorar la calidad de la secundaria. Pero no es lo único que hay que hacer para cerrar los problemas que tenemos en educación secundaria. Entonces quería volver entonces a lo que fue nuestro punto de partida y es este tema de la situación de educación secundaria en el país. ¿Cuáles son a tu juicio los problemas claves que deberíamos resolver para, en el plano, en el nivel de educación secundaria, para mejorar la situación de desarrollo de capacidades de nuestra población? Yo distinguiría dos problemas. Okay. ¿No? Uno primero es que en la secundaria como contenido hay que hacer una revolución. Es contenido que pasa como más concepción, duración, más horas. como concepción. Okay. Es decir, tú en la primaria aprendes a leer, escribir, cosas que son muy útiles, etcétera, pero en la secundaria aprendes una serie de cosas inútiles que no te sirven para mucho y no tienes una concepción de secundaria que te esté preparando para la vida ciudadana, sino más bien una concepción de secundaria un tanto bien, digamos, pretérita, ¿no? Muy mirando al pasado, no mirando al futuro. Y creo que se requiere, ¿no? ¿Qué no habría que aprender, por ejemplo? No, cada uno debería haber más cursos libres. ¿Ya? Debería ser un esquema diferente. No es un solo currículum. Ya los chicos comienzan a tienen que desarrollar su capacidad de exploración, tipo talleres, ¿no? Etcétera. Y tenemos ahora, el problema es el siguiente, ¿no? Que entre la secundaria y la universidad hay como una trampa, ¿no? Como obviamente en la universidad no puede captar a toda la secundaria, hay un filtro, ahí vienen los exámenes, ¿no? Los exámenes, las academias y toda esa locura, que lo que hace es aplicar una serie de pruebas de conocimiento para los cuales hace que muchos colegios de secundaria se distorsionen y se comiencen a convertir en preparadores de las pruebas, ¿no? Entonces, la finalidad central de la secundaria, que es, digamos, explorar talentos, ofrecer oportunidades de desarrollo de los mismos, formar ciudadanía, ¿no? No se está cumpliendo, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que creo que hace tiempo está en la agenda, digamos, más oculta, ¿no? Pero que en el foro educativo comenzamos a tratarlo hace muchísimo tiempo y no se ha retomado. El otro tema es la secundaria rural. Pero sigo sin entenderte. O sea, tú lo que dirías es que habría que modificar la currícula de secundaria para... no solo es la currícula, es la concepción. O sea, por ejemplo, incluso hasta el centro educativo, ¿no? O sea, digamos, ahorita ya la educación debe ya romper los muros de la escuela. O sea, requiere una educación ciudadana mucho más fuerte, una educación más vinculada a las comunidades. Un estudiante ponte a pensar, digamos, de un pueblito de Huánuco, que tiene que aprender una serie de cosas que no le interesan y que está buscando... ¿Cómo sabe si no las conoce? No, porque no las has podido explorar, son cursos obligatorios. Pero por eso, ¿cómo sabe que no le interesan? Tendría que saberlas, ¿no es cierto? O sea, la currículum tendría que ofrecerte elementos que no están necesariamente en tu experiencia cotidiana. Hay algunas cosas que podrían ser comunes y otras cosas que pueden ser optativas. O sea, no todo el mundo le interesa estudiar física, no todo el mundo le interesa estudiar literatura. ¿Y a los 12 años cómo discriminas? ¿Ah? A los 12 años, ¿cómo pones como en la universidad, es igual, o sea, pones cursos obligatorios y cursos... ¿Y tenemos una estructura pedagógica como para poder hacer eso? No la tenemos, pues, o sea, nadie se ha puesto a pensar en esa posibilidad, acá en el país, porque digamos en otros lugares, en otros países más desarrollados, ya se está ofreciendo currículas mucho más diversificadas y esquemas mucho más flexibles, incluso hasta la propia concepción del centro educativo, ¿no? Cerrado con... donde los chicos están en aulas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿por qué no puede ser por talleres? Bueno, eso es una cuestión que hay que discutirlo en serio, y decir, bueno, ¿cómo podría ser una mejor secundaria? Donde justamente se les puede incluso aplicar, porque a los chicos de 12, 13 años se les puede aplicar test de aptitudes, test de intereses, no es lo mismo que un chiquito de primaria, y de acuerdo a eso ofrecerle posibilidades, ¿no? Obviamente que habrá cuestiones que serán comunes, por ejemplo, lo que es todo lo que es personal social, formación de ciudadanía, ese tipo de cosas tiene que ser fundamental para todos, ¿no? ¿Qué hacemos con ciencia? ¿Qué hacemos con biología? Con matemáticas, que son elementos más o menos claves para el nuevo escenario? ¿Qué peso deberían de tener en la estrategia de formación? Es que depende. O con habilidades prácticas, ¿no es cierto?
construcción, etcétera. Las habilidades básicas de matemáticas las adquieres en primaria. Ya, si tú quieres seguirlas desarrollando, yo me acuerdo clarito, en primero de media aprendí un montón de álgebra. No me sirvió para nada, a mí no me gustó, no me interesaba, era un curso obligatorio. Yeah. ¿Por qué tengo que aprender yo? Me hubieran dicho, no, yo me hubiera puesto filosofía, me hubiera puesto, no sé, de repente hasta biología, los animales, ¿no? Pero no álgebra. ¿Por qué álgebra tiene que ser una asignatura obligatoria? Pongo un ejemplo así muy concreto, muy concreto. Eso es obligatorio en secundaria, ¿no? Para otros, bueno, García Márquez contaba que él se aburría soberanamente en el colegio y no le interesaba ninguno de esos cursos. Y ha sido escritor pese al colegio. Entonces, tenemos que comenzar a pensar que no necesariamente nosotros sabemos lo que los chicos tienen que saber. Los chicos ya pueden escoger su itinerario. Y segundo, está comprobado que es mediante la exploración que tú aprendes, no mediante la prescripción. De acuerdo. ¿No? Entonces, suena muy interesante. ¿no? Entonces, si a un chico le interesan, yo conocí un montón de chicos de esa edad más o menos que, por ejemplo, tenían una clara afición por la naturaleza, los animales, etcétera. Les interesa eso, que lean sobre eso, que exploren sobre eso, que hagan matemáticas sobre eso. O sea, el trabajo por proyectos también. O sea, hay que comenzar a pensar otra manera de entender. No es un asunto solo de la currícula, de los cursos, es de cómo entender la secundaria. Tenemos poco tiempo y yo quisiera que miráramos una problemática que en general no atendemos cuando pensamos de educación. Pensamos, digamos, en el chico promedio, pero quisiera mirar contigo más bien el caso de los chicos y chicas que tienen alguna habilidad diferente, alguna discapacidad. Sí me gustaría, como miembro de la mesa de diálogo y de acción conjunta, que ¿cómo enfrentar este desafío educativo que significa para el país? Estamos hablando de 6, 7% de la población. 5% según la última encuesta del INEI, ¿no? Aceptemos ese dato, porque el dato de Tumbes era una encuesta más en profundidad, un porcentaje sí, más pero alto. Tumbes es diferente. Por eso, 5%, aceptemos. Sí, de todas maneras, sí. tenemos 10 millones de niñas y niños menores, de personas menores de 17 años. Estamos hablando de una población significativa en edad escolar. Más o menos son entre 200 y 300 mil niños en edad escolar. Por eso, ¿no? Con discapacidad. Con discapacidad. ¿No? Entonces, bueno, la situación de ellos en primer lugar es que un mensaje claro es que la mayor parte está sin oportunidad educativa. Creo que hay que tenerlo claramente. O sea, con diversas estadísticas y mediciones no pasan del 12% los que están estudiando efectivamente. Y sí deberíamos exigir que eso sea parte de los compromisos eso tiene que ser parte. políticos. No puede ser que el 80 o 90% de los chicos con discapacidad no ejerza su derecho a la educación. Ok, creo que terminamos con un mensaje que es claro, ¿no es cierto? Necesitamos que la autoridad regional, la autoridad local que vamos a elegir tenga un compromiso con esas niñas, esos niños que tienen el derecho a asistir a una escuela pública de calidad, a pesar o más allá de las habilidades diferentes que tengan, de la discapacidad que puedan tener, y que la escuela les garantice las mejores condiciones para su desarrollo. Tan claros los desafíos de la educación y creo que es hora de pensar el voto en este proceso electoral.